Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, vamos a leer el verso 14. Primera de Corintios 2, 14. ¿Lo tienen? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una segunda leída dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Es el hombre anímico, el hombre que es gobernado por su alma y no por su espíritu. Es el hombre que no es gobernado por el Espíritu de Dios, sino que es gobernado por su alma. Hemos aprendido que en el alma está la mente, el intelecto, ¿verdad? Los pensamientos, la voluntad y las emociones. Entonces dice aquí que el hombre natural no puede percibir, no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, o los dones y regalos del Espíritu Santo. Mire qué terrible es esto, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o se han de entender espiritualmente. Vuelvo y repito para que entendamos este versículo. Les doy el tema. El tema en esta mañana es transicionar de la carne al espíritu. Transicionar de la carne al espíritu. Transicionar, hacer una transición es pasar de un estado a otro estado. Es pegar un salto del estado carnal al estado espiritual. Ejercer un cambio. Tomar una decisión. Voy a hacer el salto de ser un hombre gobernado por el alma para ser un hombre gobernado por el Espíritu de Dios. Muevan sus manos. ¿Están aquí? De eso les voy a hablar hoy. Porque llega un momento en la vida del creyente, que tiene que tomar esa decisión. Voy a dejar de ser carnal y me voy a convertir en un hombre espiritual, ¿sí o no? Me voy a convertir en una mujer espiritual. Voy a dejar las cosas que son de la carne. Vale, pastor, un montón. Entonces, vuelvo y repito, voy con el versículo otra vez para que lo entendamos. Pues vamos a ir despacio. El hombre natural no percibe o no recibe. Para él, las cosas espirituales él está cegado. Él no puede ver las cosas espirituales. El hombre natural.
Este hombre natural puede ser la persona que no le ha entregado su vida a Cristo. Este hombre natural puede ser la persona que no ha nacido de nuevo, pero también puede ser el creyente que es gobernado todavía por su alma. Estamos, mueva sus manos. Entonces, ¿qué pasa con este hombre natural? Él no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Él no recibe los dones espirituales. Por ejemplo, las lenguas. Para él eso es locura. Y este es el primer don, el primer regalo que Dios le da a sus hijos. Sí, dicen amén. Lo reciben. Entonces no recibe porque para él las cosas espirituales, que el Espíritu de Dios toque a alguien y llore, para él eso es locura. Que el Espíritu de Dios tome a alguien y le dé una palabra profética, o hable lenguas, o entre en una dimensión de éxtasis con Dios, o que reciba un sueño de Dios, una visión de Dios, para él, para el hombre natural, es locura. Por eso es que la gente del mundo no lo entiende a usted ni a mí. Pero aquí no estamos para que ellos nos entiendan, ¿sí o no? No, sí o no. Aquí no estamos para que ellos nos entiendan, no estamos para agradar a nadie, estamos para agradar a Dios. Y eso es lo primero para transicionar. Hay que liberarse de lo que diga la gente, hay que liberarse de lo que dicen otros y hay que liberarse inclusive de lo que dice nuestra mente, nuestra propia razón. ¿Sí o no? Ay, no, pastor, yo eso de danzar, no, pastor. Eso se mira feo ahí. ¿Verdad? Que me salga ahí con eso. ¿Qué me está diciendo? Que usted es una persona anímica, gobernada por el alma. Ahora, ¿cuántos escucharon la enseñanza del viernes? Oigan esas enseñanzas, porque si usted hubiera oído la del viernes, estaría entendiendo mejor lo que estoy diciendo hoy. Bien. Dice, para él son locura. No las puede entender. No las puede entender porque no se entienden con la mente. No se entienden con la razón. Se entienden, tóquese aquí donde se aloja el espíritu, se entienden o se reciben, se disciernen, se reciben, se perciben espiritualmente. No es aquí, es aquí en el espíritu. ¿Qué es el hombre? Espíritu, alma, cuerpo. Es en el espíritu donde Dios solamente se comunica con sus hijos al espíritu. Acá, al espíritu. Porque cuando usted lee la Biblia y hay ahí un mandamiento de Dios, algo que Dios demanda, usted tiene que ser espiritual para poder obedecer eso, ¿sí o no? Muevan sus manos. Muevan sus manos. Si usted lee la Biblia y hay algo allí que Dios demanda para obedecer, para que usted pueda dar ese salto a obedecer el mandamiento de Dios, aun y cuando tiene promesa y tiene recompensa, hay cristianos que no quieren obedecer eso, porque no lo disciernen espiritualmente. ¿Sí o no? No lo disciernen espiritualmente, sino que lo razonan. Lo razonan. Déjeme entrar al mensaje. Déjeme entrar al mensaje. Entonces, este hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu Santo
porque se han de discernir espiritualmente. Porque entonces estos son creyentes dominados. Es lo que vengo enseñando ya día los viernes. Es lo que vengo enseñando los viernes. Estos son creyentes, son cristianos, pero todavía están dominados por sus almas. Y el espíritu, tóquese aquí, el espíritu está reprimido. Está reprimido. Él no es capaz de dar el salto. Él no es capaz, o ella no es capaz de dar pasos de fe. ¿Sí o no? No deja que su fe sea desafiada por Dios. Dios quiere desafiar nuestra fe, pero nuestra razón nos impide que nosotros le obedezcamos a Dios y Él desafíe nuestra fe y nos lleve a otro nivel espiritual. Dios nos quiere meter en niveles espirituales donde para Dios sea más fácil, hermano y hermana, tener una relación con usted y conmigo. Dios nos desafía nuestra fe. ¿Qué es la fe? Es ver sin haber, es creer sin haber visto. Es primero creo y después lo veo. ¿Sí o no? Así funciona con Dios. Y la fe es espiritual. La fe no es razonable. La fe no es razonable. ¿Sí o no? La fe no es razonable. Que la Biblia nos diga que tenemos que dar el 10% de nuestros ingresos. Pregunte, ¿es razonable eso? ¿Es razonable? Díganlo pues. Eso no es razonable. La razón no lo entiende. No trate de entenderlo con la razón. Recíbalo en su espíritu. Porque no solo va a recibir traer los diezmos, no solo va a recibir, tráeme el 10%, no solo va a recibir eso, sino que también tiene que recibir, te voy a abrir las ventanas de los cielos, tiene que creer, te voy a derramar bendición hasta que te sobre y hasta que te salga por las narices y por las orejas. Te voy a derramar mi bendición. Pero muchos creyentes viven pobres, viven miserables, porque no dan el salto, no transicionan de la carne, de lo almático, de su razonamiento, de sus emociones, y no ejercen su voluntad. No dejan que el Espíritu se imponga a su voluntad, a sus pensamientos y a sus emociones, para obedecer la voluntad de Dios. Hermano y hermana, lo primero que tengo que decirle, para que usted pueda dar el salto, para que usted pueda ser un hombre y una mujer espiritual, usted tiene que confiar en Dios. Usted tiene que confiar en la palabra de Dios. Usted tiene que confiar en Dios. Usted tiene que creerle a Dios. Y usted tiene que obedecer a Dios. Porque Dios constantemente va a desafiar nuestra fe. Y si no confiamos en Él, no daremos pasos. Entonces, cuando hay cristianos que nunca se atreven a creerle a Dios, a confiar en Dios, a salir de su estatus, de su comodidad, de su zona de confort, sí, ¿verdad? De su zona de confort, de su zona de seguridad, según su mente, no le da lugar al Espíritu de Dios, ni deja que su espíritu se imponga sobre su alma. Y así es difícil. Por eso el tema es transicionar de la carne. Ve a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Solo vamos a ver dos cositas hoy. Solo vamos a ver dos cositas. Gálatas
capítulo 5 y verso 16. Dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Digo pues, esto no nació en la mente del apóstol Pablo, sino que el Espíritu Santo de Dios le pone, le revela que escriba todo esto. ¿Sí o no? La Biblia es la mente de Dios. Toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es la mente de Dios. Son las palabras de Dios que el Espíritu Santo puso en los hombres de Dios, en los santos hombres de Dios, para que ellos escribieran. Fueron inspirados, es decir, movidos y motivados por el Espíritu Santo. No nació de su propia invención la Biblia. Hay gente que dice que es un libro y el papel aguanta con todo. No, hermano, esas son tonterías. Esas son tonterías. Eso es blasfemia. Eso es ser sacrílego. La gente que quiere tratar la Biblia y que quiere desacreditar la palabra de Dios, o que quieren desacreditar. No, hermano, yo no sé si imagínense que por ahí tendríamos que empezar. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos, tío. Mueva sus manos. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí, sí o no? Allí dice, pero yo, ¿no es que así actúan muchos cristianos? No, sí, yo sé que allí dice, pastor. ¿Y qué? ¿Y cuándo va a dar el paso para obedecer? Vea lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver dos cositas nada más. Digo pues, andad en el Espíritu, está con E mayúscula, o sea, anden en el Espíritu de Dios, en la obediencia a Dios, en la confianza de Dios, creyendo su palabra, en el orden prescrito de Dios que es su palabra. Anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces vamos a ver lo que es andar en el Espíritu y lo que es andar en la carne. Vamos a ver. Lo primero, necesitamos pasar de vivir en la carne, de vivir una vida en la carne, para vivir una vida en el Espíritu. Entonces pregúnteme, pastor, ¿qué es andar en la carne? Pregunten. ¿Qué es andar en la carne? ¿Qué es vivir en la carne? Aquí viene. La palabra la carne, cuando ustedes leen en la Biblia la carne, ¿verdad? Que así dice, no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Pregunte, pastor, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice la carne? ¿Se referirá a los chorizos, las chuletas y los pollos? Ok, la palabra griega, sark, así como se oye, S-A-R-K, sark, significa la carne, cuando la Biblia la naturaleza carnal, instintos carnales. ¿Sabía usted que los animales, los perritos, por ejemplo, lo que tienen es instintos carnales? ¿Sí o no? Ellos ven algo y se lo comen, ¿sí o no? Ellos siempre, uno está comiendo y ellos están ahí esperando a ver si le tira algo, ¿sí o no? Ellos tienen sus instintos carnales, pero imagínense que de eso habla también. Los animales no tienen espíritu, ellos solo tienen alma y cuerpo, son anímicos.
Sienten, sí sienten, sí sienten. Ellos viven por sus instintos. Los instintos de un animal no los puede controlar. Por el ser humano es diferente. Tiene un espíritu. Y a través de su espíritu controla su alma, su cuerpo físico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice la Biblia que nosotros no presentemos nuestros miembros, hablando de nuestro cuerpo físico, que no los presentemos para el pecado. Sí, ¿verdad? Sino para la justicia, para servir a Dios. ¿Cómo se hace eso? Cuando le damos lugar a nuestro espíritu controle nuestra alma y nuestro cuerpo físico. Entonces, Sar significa naturaleza carnal, instintos carnales, que es lo mismo que de los animales, naturaleza adámica que heredamos de Adán, naturaleza caída por el pecado de Adán, naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, le llama también la Biblia, el viejo hombre, y es cualquier cosa, ¿qué es la carne? Cualquier cosa que está fuera del control y de la influencia del Espíritu Santo. Cualquier cosa que está fuera del control y de la influencia del Espíritu Santo, todo lo que está fuera de la voluntad de Dios, todo lo que está fuera del orden prescrito de Dios. ¿Qué es el orden prescrito de Dios? Es la palabra. La palabra le trae orden al ser humano, ¿sí o no? El ser humano era un caos y el Espíritu de Dios comenzó a moverse en la vida y usted se convirtió en un hijo de Dios, nació de nuevo en un creyente. Ahí comenzó el orden de Dios, el orden por la palabra, el orden prescrito de Dios. La voluntad de Dios comenzó a traer orden a nuestra vida, ¿sí o no? Y ahí es donde Dios tiene la intención, los planes de Dios, el propósito de Dios es que nuestro espíritu obedezca a la voz de Dios, al Espíritu Santo. Y nuestro espíritu gobierne nuestra alma y nuestro cuerpo para servir a Dios, ¿sí o no? Entonces, volvamos a leer el verso 16. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo prueba la existencia de la naturaleza pecaminosa en la vida de los creyentes. Ese versículo. La naturaleza pecaminosa no solo está en el inconverso, también en el creyente. ¿Sí o no? Pablo le escribió a los creyentes. No satisfagan, no le den rienda suelta, no obedezcan sus deseos carnales. Entonces el versículo comprueba la existencia de la naturaleza carnal pecaminosa en el creyente. Sí, ¿verdad? El versículo, además de eso, declara la conciencia de deseos corruptos en nosotros, los hijos de Dios. ¿De verdad, pastor? Sí. Usted y yo a veces nos vienen unos pensamientos. ¿Sí o no? No, solo al pastor Víctor. A usted no lo ataca la carne. No sufre ataques de la carne. No, no le dan ganas de pegarle un bombazo a alguien alguna vez. Alguien que lo insulta. No le dan ganas de responder cuando alguien le... No. Lo felicito, hermano. Desen un aplauso. Desen un aplauso, hermano. No. Si no entendemos esto, esta partecita tenemos que entenderla. Somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Estamos convertidos a Cristo. ¿Cuántos están convertidos? Convertido es que usted ya decidió que no vuelve atrás. ¿Cuántos?
Convertido es que decidió que no vuelve atrás. ¿Cuánto? Pero hay que saber que tenemos una naturaleza carnal. Eso hay que saberlo. Es como el hecho de que Dios creó al hombre, a los seres humanos, con voluntad propia, ¿sí o no? Con libre albedrío, con libertad de decisión, ¿sí o no? Así los creó Dios. Dios, cuando puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dio un mandamiento. Ellos podían obedecer a Dios o no obedecer a Dios, ¿sí o no? Porque tenían voluntad propia, poder de decisión. No era una máquina que Dios manejaba, no era un autómata. Eso tenemos que saberlo. Dios no puede hacer nada, hermano. Dios no puede hacer nada en el ser humano si el ser humano no está de acuerdo, si el ser humano no decide y presta su voluntad para obedecer a Dios. El ser humano puede obedecer y puede desobedecer a Dios. Esa libertad, Dios nos dio esa libertad. El diablo tampoco. El diablo no puede hacer nada en un ser humano si ese ser humano no permite. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted ha escuchado creyentes que dicen, es que fue el diablo, pastor. No, fue usted el que metió las botas. ¿Está entendiendo esas cosas? Pues tenemos que entender esta. Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros, pero tenemos todavía una naturaleza carnal. Y el apóstol dice, no satisfagan eso. Vivan por el Espíritu. Tenemos que hacerle la guerra. ¿Cuántos han hecho guerra espiritual contra las tinieblas, contra Satanás? Y usted ha orado, Satanás te echo fuera. Espíritu inmundo, sal fuera. Vete de aquí en el nombre. ¿Ah? ¿Han hecho guerra espiritual? Pues míreme, hay que hacer guerra espiritual contra la carne, la nuestra. ¿Me está entendiendo? Hay que hacer guerra espiritual contra la carne. El primer enemigo que tenemos es la carne. Sí, ¿verdad? Sí. Guerra espiritual. No vayas al culto porque allí no se puede entrar, etcétera. Ahí está sucio. ¿Y usted qué va a decir a la carne? Eso le dijo la carne a todos ustedes. ¿Qué dice usted? El espíritu, no, vas para la iglesia. Tenés una cita con Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Ya le mostré la guerra. ¿Va? ¿Cuál es su guerra? Ay, me acosté tarde, pastor. Mañana no me quiero levantar, pastor. Pero tenés una cita con Dios. ¿Cuál es su lucha? Vamos, mueva sus manos. ¿Cuál es su guerra? ¿Qué es lo que le dice la carne? No ores, ¿sí o no? Usted nunca va a querer orar. ¿Pero qué va a hacer? El espíritu quiere, dijo Jesús, la carne no quiere. ¿Qué va a hacer? Obligarla, ¿sí o no? Hágale la guerra a su carne. Hermano, deje de hacerle guerra al diablo. Primero hágale la guerra a su carne. Hágale la guerra a su carne. Hágale la guerra a su carne. Domínela, domínela, oblíguela, crucifíquela. Crucifíquela. Y entonces, hermano, usted va a ser un hombre y una mujer espiritual. No será cualquier demonio ni cualquier diablo que va a venir a usted a asustarlo. ¿Sí o no? Sí o no. Le sigo diciendo de este verso 16. El 17, vaya. El 17. Dice Pablo, anden en el espíritu. Ya le voy a decir lo que es andar en el espíritu. Ahorita le estoy diciendo lo que es andar en la carne. Usted sabe lo que es andar en la carne, ¿sí o no? Es cuando obedece a su carne, obedece a sus deseos,
sus pensamientos, sus argumentos, que no son bíblicos, antes de obedecer a Dios. Eso es andar en la carne. Ah, pastor, yo pensé que andar en la carne era fornicar también, pero hay otros pecadillos que los creyentes pasan desapercibidos, pero es la carne. Entonces dice, no satisfagan los deseos de la carne, no le den gusto a la carne. Y el 17 dice, ¿por qué? Pregúnteme, pastor, ¿por qué no le debo dar gusto a mi carne? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Porque es contra el espíritu. Porque el deseo de la carne o los deseos de hacer maldad o los deseos de desobedecer a Dios, de no confiar en Dios y en su palabra, esos deseos, desobedecer a Dios, es contrario, es opuesto a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo. Es opuesto al deseo del Espíritu Santo. Y entonces sigue diciendo el 17, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Mire que ahí hay una lucha, ¿sí o no? Allí ese verso revela una lucha. El deseo de la carne es contra el Espíritu, pero el deseo del Espíritu es contra la carne. Digan todos, hay una guerra. Digan, hay una guerra. ¿Sí o no? Hay una guerra. ¿Dónde, pastor? Allá contra Ucrania, Rusia, allá en Gaza. No, hermano, la guerra está aquí adentro. Tóquese, ¿dónde está la guerra? Adentro. ¿Dónde está la guerra? Aquí en la mente está la guerra, hermano y hermana. Aquí está la guerra, aquí está la guerra, aquí en la mente, hermano. Con la mente usted sirve a la carne, pero con el espíritu sirve a Dios. El espíritu tiene que imponerse, su espíritu tiene que imponerse. Usted tiene que obedecer la voluntad de Dios antes que a su carne. ¿Por qué? ¿Por qué? 17 sigue diciendo, estos dos se oponen entre sí, tienen una guerra. Estos se oponen entre sí. Solo con la ayuda del Espíritu Santo se puede dominar la carne. Cuando obedecemos y confiamos en la palabra de Dios. Estos se oponen entre sí. ¿Qué significa? Que hay una lucha interna en la vida del creyente. Ahora, ¿por qué tenemos que echar fuera la vieja naturaleza? ¿Por qué tenemos que deshacernos de la carne? Aquí viene, váyase a Romanos 8, le voy a dar unas 4, así rápidas, que están escritas en Romanos 8, desde el verso 5. Romanos 8, desde el verso 5. La pregunta es, ¿por qué tenemos que echar fuera la vieja naturaleza? ¿Por qué tenemos que echar fuera? ¿Por qué tenemos que deshacernos de esta naturaleza carnal? Con la Biblia le voy a responder. Verso 5, Romanos 8, 5. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué tenemos que echar fuera la vieja naturaleza? ¿Por qué tenemos que deshacernos de la carne? Hubieran escuchado el del viernes. Tremendo. ¿Verdad, Marlon? Conéctense los viernes. Si no pueden, pues escuchen la grabación. Va a crecer. Va a crecer. Yo me estoy esforzando para que ustedes crezcan espiritualmente. Verso 5. Vamos a responder a esta pregunta. Digan todo. ¿Por qué tengo que echar fuera mi naturaleza pecaminosa? ¿Por qué tengo que deshacerme de ella? Aquí viene, verso 5, Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso significa que los que viven conforme a la carne piensan y se ocupan. Piensan y se ocupan en las cosas de la carne. O sea, los que viven conforme a la carne, los que son dominados por su naturaleza carnal, viven pensando y están ocupados en esas cosas carnales que no les deja servir a Dios. Sí, ¿verdad? Que no deja servir a Dios como se debe, pues. Servir a Dios con todo, ¿sí o no? ¿Cuántos van con todo con el Señor? Y usted me dice, pastor, voy con todo. No, solo un amigo. Yo creía que todos los que estamos aquí vamos con todo con el Señor. Vamos, pero solo Vilma va con todo. Vamos con todo. Yo voy con todo con el Señor, ¿sí o no? Quique va con todo con el Señor. Mire, yo desde que me convertí a la semana, a mí me bautizó el Espíritu Santo, me bautizó y yo decidí, voy con todo con el Señor. Dejo atrás el mundo, dejo atrás la carne, dejo atrás el pecado. Voy a someter a este viejo hombre hasta que Dios lo haga una nueva criatura. ¿Sí o no? Hasta que Dios lo haga una nueva criatura. Sí, ¿verdad que así es? ¿Cómo dice el verso? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Están ocupados en las cosas de la carne. No tienen tiempo. Oiga, me tocó el tiempo, pastor. Pues sí, hermano. Para que usted ande en el Espíritu, usted tiene que dedicar tiempo. ¿Cuántos tienen tiempo para Dios? ¿Cuántos piensan en Dios? ¿Cuántos se ocupan? Porque de eso está hablando. El que anda conforme a la carne está ocupado en las cosas de la carne y está pensando. El que anda en la carne anda pensando en las cosas de la carne, porque vive conforme a la carne y está ocupado en las cosas de la carne. Por eso es que esas cosas de ocupación, oiga, aquí viene, ¿ve? Esta iglesia, aquí viene. Eso de la ocupación, luche contra ella, ¿sí o no? Yo quiero servir a Dios, me dijo un hermano. Quiero servirlo, Víctor. Me dice Víctor porque es mi primo. Quiero ser. Pero esta chamba que tengo, ore por una nueva chamba, papá. Pero yo veo que hay unos pequeños espacios donde él pudiera esforzarse y estaría aquí. Pero dice, estoy cansado. Yo no estoy en los zapatos de él, no lo estoy juzgando. Pero ¿qué le estoy diciendo? Estoy tocando la llaga. ¿Qué le estoy diciendo? Dios le dijo a Josué, Moisés había muerto, y entonces levántate, Josué, porque tú vas a meter este pueblo a la tierra prometida. ¿Sí o no? Levántate, pero esfuérzate. ¿Sí o no? Esfuérzate, sé valiente, no desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo. Ve el desafío. Cuando Dios viene y nos desafía, tenemos que salir de la zona de confort. Eso es transicionar. ¿Estamos? Yo estoy de acuerdo, usted y yo fuimos chiquitos en la fe, fuimos carnales, comenzamos en la carne. Habían cosas que no las queríamos dejar. Venimos del mundo y todavía queríamos seguir en el mundo. ¿Sí o no? Nos costó dejar cosas del mundo, ¿sí o no? ¿O solo a mí? Pero un día tomamos la decisión. Un día yo dije, no vuelvo allá
donde están el vicio, donde están los pecados. No me voy a asociar con ellos, me voy a separar. Y esos son pasos de fe. Me voy a hacer nuevas amistades, los que me ayuden, amistades que me ayuden a buscar a Dios, no que me alejen. El trabajo, me están dando chamba, yo voy a dominar esto. No voy a permitir que ni los clientes, que ni las ganancias me saquen de mi relación con Dios. ¿Sí o no? Acepta el desafío. Dios nos va a desafiar. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ese es el resultado. El ocuparse de la carne es muerte. Muerte significa separación de Dios. Siempre el ocuparse de la carne termina en pecado. Siempre. Siempre el ocuparse de la carne termina en pecado. Y termina muerte, separación de Dios. Muerte espiritual. Muerte espiritual. Porque cree que el diablo mete esos trabajos yo digo, son del diablo esos trabajos. De domingo a domingo. No dice ni de lunes a lunes. De domingo a domingo. 10 horas, 12 horas. Eso no es de Dios, hermano. Y no me venga diciendo usted, pastor, ¿y cómo vamos a comer, pastor? No me venga diciendo eso, porque cuando usted y yo éramos mundanos, comíamos. Lo que usted no sabe es que la comida, el vestir, el comer y el techo con Dios están asegurados. Ni siquiera hay que orar por eso. Ni siquiera hay que orar por eso. Ni siquiera hay que orar por eso. Porque ¿qué dice la Biblia en Mateo 6? Porque Dios ya sabe que tienes necesidad de esas cosas. Ni siquiera hay que orar por eso. Es mentira, hermano. ¿Cómo es que se va a morir de hambre? Mentira. Ni los mundanos se mueren de hambre. Verso 6. Ya dije, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse, el verso 6, pero el ocuparse del espíritu, de las cosas de Dios, es vida y paz. El ocuparse en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu Santo, en la obra de Dios, dice el texto, es vida, como dijo Jesús en Juan 10:10. Yo he venido, dijo Jesús. ¿Para qué? ¿Cómo dijo Jesús? Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida, ¿sí o no? Y para que la tengan en abundancia. Eso es vida buena y vida larga, es vida bendecida, es salud divina, vida y paz. ¿Sabe qué es paz? Shalom, paz, es salud. Salud divina, que no se va a enfermar. Eso lo promete Dios. No pasa llorando la gente. No pasa llorando la gente. Usted, voy a orar por usted. Ay, sí, aunque sea que Dios me dé salud. Salud es lo que yo quiero. Y Dios quiere dar un montón de cosas. No es cierto que la gente pasa llorando. Estoy llorando por vos. Sí, pastor, aunque sea salud, pastor. Que Dios me dé salud, pastor. Y Dios te quiere dar todo, hermano. Vida buena, vida larga. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Verso 7. Estamos contestando por qué tenemos que deshacernos de la carne. Porque los que se ocupan en la carne no tienen tiempo ni lugar para Dios. Y porque los que se ocupan en la carne terminan en pecado y separados de Dios. ¿Sí?
¿Qué es lo que dicen los cristianos cuando se van de las iglesias, se descarrían y vuelven al mundo? ¿Qué es lo que dicen? Dígame alguna palabra. Usted lo ha oído. ¿Qué es lo que dicen? Marlon, ¿cómo dicen? Es que tuve problemas, pastor. ¿Y? Si usted me dice a mí, pastor, fíjese que casi no estoy llegando porque tengo problemas, pastor. ¿Qué me está diciendo? Si aquí todos tenemos problemas. Y aquí venimos a echar esas cargas, ¿sí o no? No es que aquí precisamente venga, traiga aquí su problema. No, cuando usted me dice, los cristianos, no, es que tuve un clavo, ahí tuve un problema, una discusión, me vieron mal. Lo que está diciendo es que le obedecía a la carne. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo el que se descarría lo que está diciendo, pastor, es que yo le obedecía a la carne, pastor. Me dejé llevar por la carne, pastor. Pero ¿cuál es la situación de los que se descarrían? Como Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Comiste de lo que te dije que no comiera? La mujer que me diste, Señor. Vos sos el culpable porque me diste esa mujer. Pero cuando se la presentó y la vio, era una bendición. ¿Y cómo es que la bendición se lo convirtió en maldición? ¿Ah? La mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué hice? La serpiente me engañó. Entonces, siempre el ser humano quiere echarle la culpa a alguien más. No, es que yo no voy ahí porque el pastor ahí grita mucho. Uno siente ahí como que a veces le quiere pegar a uno. ¿Sí o no? Dice, vea que la carne es terrible. Díganme sí o no. Me pregunto, ¿es terrible la carne? ¿O es mansita? Su carne es mansita. Verso 8. El 7, ¿verdad? No, el 7. 7. Por cuanto los designios, mira el 7. Los designios son los deseos de la mente. Por cuanto los designios de la carne, que son enemistad contra Dios. Los deseos de la carne son enemigos de Dios. Dígale que tiene el par. Mano, usted tiene un enemigo. Usted tiene un enemigo. Usted tiene un enemigo. Tiene un enemigo. Usted dice, como Eva, como Adán, esta mujer que me diste. La mujer dice, este esposo que me diste. No, él no es su enemigo. Ella no es su enemiga. ¿Quién es su enemigo? Tóquelo. Tóquelo. ¿Quién es su enemigo? Los deseos, los designios de la carne son, ¿cómo dice el texto? Son enemistad contra Dios. Son enemigos de Dios. La carne no quiere de Dios. Jesús lo dijo. Jesús en Mateo 26:41 dijo, cuando se durmieron, la carne no quiere, el espíritu está dispuesto. El espíritu quiere, tiene la fuerza. El espíritu tiene el deseo de orar, de buscar a Dios. Nuestro espíritu quiere buscar a Dios. Nuestro espíritu quiere de Dios. Nuestro espíritu, hermano, quiere ser lleno del Espíritu Santo. Nuestro espíritu anhela, pide, tiene hambre de Dios. Anhela, pero la carne no quiere. Entonces, ¿qué va a hacer? Obligue la carne. Someta la carne, sométala. Hermano, tienen que haber momentos en los cuales usted someta la carne. Cuando a José le apareció aquella señora que olía a 1000 perfumes, que era como una Miss Universo, era una mujer que ponía a temblar a cualquiera. Bueno, que José tembló, pero de aquí me voy, dijo. ¿Sí o no? No se dejó llevar por su carne. Habrá momentos
que usted tiene que someter su carne. No va a venir diciendo, ay, es que, pastor, el diablo me tentó, pastor, el diablo. Y yo comí, pastor. ¿Se está dando cuenta del enemigo que tenemos ahí? Dice que 7, los designios, los deseos son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemigos de Dios la carne? Porque no se sujetan a Dios. No se sujeta, la carne no se sujeta a Dios. Usted la tiene que obligar. Esta oración no vale. Esta oración no vale. Señor, obliga a mi carne para que yo te sirva. Es usted. ¿Sí o no? Dios te la devuelve. Cuando usted le dice, Señor, ayúdame que esta carne me está dominando. Señor te la devuelve, domínala tú. Yo te di al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Yo te di al Espíritu Santo. Yo te di al Espíritu Santo. Domínala. Por el Espíritu. Me voy a saltar de un solo. No hable mucho de la carne. Váyase a Romanos 8:13. Porque usted ahorita me pregunta, pastor, ¿y cómo la domino? Pregunte, pastor, ¿y cómo la domino? Diga. Ay, Dios mío, el tiempo. Temprano. Acabamos de llegar, ¿verdad? Pregunte pues, pastor, ¿cómo la domino? Ahí está la respuesta en Romanos 8:13. Romanos 8:13. Mire, aquí está la respuesta. Como una conclusión, Romanos 8:13, como una conclusión de lo que es la carne. Díganme todo. Pastor, no me diga más de la carne. Dígalo. Pastor, no me diga más de la carne. Pastor, ya no me hable de la carne. Dígale. Ya entendí, diga. Ya entendí. Sí, ya entendió. Bueno, no le digo más de la carne, pues ya la entendió, ¿verdad? Yo conozco esta. Mi deber es conocer a esta. Ay, Dios mío. No, miren, tiene chamba conociendo a la. Tóquese así. Conocer a esta. Dígalo, conocerla. A esta carne es bastante trabajo. No tengo tiempo para andar ocupado en conociendo la carne de otra gente. Dígalo. Dígalo. No tengo tiempo, diga. Hermanos. Dígalo, hermano. Usted no tiene tiempo. ¿Verdad que no tiene tiempo? Ni siquiera conocer la carne de mi esposa. ¿Verdad? No tengo tiempo. Esta me da mucho trabajo conocerla. Entonces, pastor, ya no me hable de la carne, ya entendí. Leamos el verso 13 de Romanos 8. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ahí está la sentencia. Ahí está la sentencia, ¿sí o no? Si, dice el texto, si usted vive conforme a la carne, si no la somete, si no la domina, usted va a terminar en pecado, separado de Dios y posiblemente puede terminar en un infierno eterno. Oigan la del viernes. Ahí les hablé que toda una generación, los antidiluvianos, la generación de Noé, en el diluvio, los mató la carne. Ya hay un ejemplo. El mismo verso. Ya dijimos, la sentencia de la carne es muerte.
Pero aquí está la solución para matar la carne. ¿Cuántos quieren matar la carne? Aquí lo dice, ¿ve? Mas si por el Espíritu, hacéis morir. Mire que no es Dios el que hace morir, sino nosotros. Dígalo, nosotros. Dígalo. Diga, no es Dios. No es Dios. Somos nosotros los que tenemos que hacer morir la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacen morir la carne, el trabajo suyo y mío es hacer morir la carne por el Espíritu. Pregúnteme, pastor, ¿cómo es por el Espíritu? Por la práctica espiritual, por el ejercicio espiritual, ejercitándote espiritualmente, haciendo uso de las armas espirituales, teniendo disciplina espiritual. Mencióneme algunas. Teniendo disciplina espiritual. Cuando usted le hace aquí, voy a orar, y se arrodilla, la carne es la primera que te dice no, porque está muriendo. No le haga caso. No, que voy a contestar el teléfono. No le haga caso, ahí quédese. Haga morir la carne. Porque lo dice, solo por el Espíritu. Solo por las cosas espirituales. El domingo no se quiere levantar. Te levantás y vas a adorar a Dios. Y entonces mató la carne. Ustedes mataron la carne hoy. Hoy la mataron. Pero a otros los dominó la carne. Por el Espíritu. Usted tiene que practicar una vida espiritual. Mueva sus manos. Porque esta generación de creyentes, esta generación en que vivimos, no sabe. Nunca le enseñaron. No aprendió, Marlon. Esta generación no aprendió que había que vivir una vida espiritual. Porque tenemos, digan todos, porque tenemos una vida espiritual que se alimenta, diga, se alimenta. La vida espiritual hay que alimentarla. A mí Dios me enseñó a ayunar. Pregúnteme cómo. Dios me enseñó a ayunar. Pregunte cómo. Cuando me convertí, estaba reventado, no tenía nada. No había comida en la casa de mi mamá. No había comida en ningún lado. Entonces yo me iba, como no había comida en ningún lado, no tenía trabajo, salí a buscar el trabajo. Y después de buscar y no encontrar, durante 6 meses no encontrar, yo me iba a encerrar al barrio abajo donde estaba la iglesia, a encerrar literalmente, a encerrar en oración y en ayuno. No había comida, o sea, obligado. Allá de casualidad aparecía alguien. Compremos ahí unas tortillas con quesillo. Yo las voy a traer, yo corría a traerlas. Yo decía, llegó el bendito de Jehová, decía yo. Llegó el bendito de Jehová. Vaya, compre aguacates, compremos aguacates y tortillas. Llegó el bendito de Jehová. Ya la oración, el ayuno y las tripas. Ahí aprendí. Nosotros ayunábamos 3 días seguidos, no había problema. Una semana, no había problema. Principio de 21 días de ayuno, no hay problema. No hay problema. Se nos enseñó a tener una vida espiritual. Se nos enseñó que había que orar todos los días. Que el día se comienza con oración. Mire cómo dice, si por el Espíritu hace morir la obra de la carne, viviréis.
Es decir, vas a recibir la vida de Dios. ¿Sí o no, hermano? Esto es lo lindo, esto es lo hermoso. Y aquí estoy terminando ya, aquí estoy terminando ya para que oremos. Aquí estoy terminando ya para que oremos. Mire, lo hermoso de tener una vida espiritual. ¡Ay! Yo siento aquí la presencia de Dios. Lo hermoso de tener una vida espiritual. Lo hermoso de hacer morir la carne, hermano, y buscar espiritualmente, orar, leer la Biblia, ayunar, hermano, congregarse, servir a Dios. Cuando el pecado se presenta, la tentación de, no, yo ya no soy del mundo, yo soy de Cristo, hermano. Cada vez que usted a la tentación le dice que no, cada vez que la tentación viene, el diablo le trae la tentación y usted dice, no, yo sirvo a Dios, hermano, sale más ungido, más lleno del Espíritu Santo. Lo hermoso es que en esa práctica espiritual usted está recibiendo la vida misma de Dios. La vida misma de Dios en usted. Por eso es que usted, cuando comienza el día con oración, usted anda tranquilo. Anda en otra dimensión que la demás gente. La demás gente anda ofuscada. La demás gente anda temerosa. ¿Qué va a pasar en el futuro? Aquí vengo al trabajo y no estoy seguro si me van a pagar. No estoy seguro si me van a correr. Y usted no anda con esos cuentos. Usted está conectado con Dios, confiando en Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por el Espíritu viviréis. Aquí termino. Los que andan en el Espíritu, de una manera automática, de una manera sobrenatural, como una consecuencia lógica, los que andan en el Espíritu reciben los beneficios de la cruz. Mueva sus manos. Los beneficios de la cruz, diga, los beneficios de la cruz. ¿Cuáles son los beneficios de la cruz? Hermano, cuando usted anda en el Espíritu, cuando usted da el salto, transiciona y usted decide, voy a ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, yo renuncio a la carne, entonces de una manera automática, sobrenatural, como un efecto natural y como un efecto lógico, a usted le vienen los beneficios de la cruz. Usted recibe la sanidad, la salud divina, usted mantiene su salvación que ya le fue dada. La salvación que ya le fue dada, la salvación que es suya, usted la está cuidando, la mantiene. Usted va a perseverar hasta el fin, Usted va a saber esperar, usted va a vivir por fe, usted será lleno del Espíritu Santo, usted va a prosperar, usted va a ser bendecido con salud divina. Hermano, usted no va a andar con achaques. Póngase de pie. Los beneficios de la cruz le van a venir. Los va a recibir. Mueva sus manos. ¿Cuántos deciden dar el salto? Yo renuncio a esta carne, diga, y me convierto en un hombre espiritual, pero confiéselo. Vamos, confiéselo. Yo renuncio a esta carne, diga. Pero dígalo. Mire que esa misma carne no lo deja hablar. Renuncio a esta carne, dígalo. Y decido convertirme en un hombre espiritual. En una mujer espiritual, dígalo. Vamos, voy a servir a Dios, tío. Con mi mente, con mi voluntad, con mis emociones, con mi cuerpo, con mis miembros, con mis manos, con todo mi ser. No dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, sí, con toda tu fuerza, sí, con toda tu mente. Así quiere Dios que lo amemos. Te quiero adorar y después, Cordero y León, pero venga al frente. Venga al altar, aquí es un altar.